En RTVC, conversemos de actualidad. Hola, es un gusto estar nuevamente con ustedes. La Corte Constitucional acaba de producir una decisión histórica. Entre el agua, los recursos naturales y la minería, acaba de optar por el agua, por los recursos naturales y sin salvedades, como lo contemplaba el Plan Nacional de Desarrollo. Casi coincidiendo con ese pronunciamiento de la Corte Constitucional, la Universidad Externado de Colombia produjo tal vez uno de los más grandes documentos que hayan salido a la luz pública sobre un tema y originado en una universidad privada. Es un estudio de 5 tomos de la Universidad Externado de Colombia sobre la minería. Son 5 libros, 74 artículos, escritos por cerca de 90 personas. Una de ellas es María del Pilar García, directora del Departamento de Derecho del Medio Ambiente, coordinadora del libro 2, que precisamente tiene que ver sobre minería y medio ambiente. Muchas gracias, María del Pilar, bienvenida, porque es muy importante para los colombianos saber lo que está pasando, este momento histórico de amenaza para el medio ambiente, pero también de posibilidad de que desde el derecho haya una protección para ese medio ambiente. Y empiezo por preguntarle, el diagnóstico, ¿este es un país ya muy golpeado por la minería o es un país muy amenazado por la minería? Bueno, primero muchas gracias por invitarme a su programa. Evidentemente para el externado es importante dar a conocer la obra que hemos desarrollado durante más de 2 años de trabajo, así que pues inicio por contestar lo primero. El diagnóstico que podemos dar desde lo jurídico es importante en la medida que no hay una claridad sobre el espacio que estamos administrando. Yo le tendría que decir que estamos frente a dudas en muchos escenarios, es decir, conocemos claramente ciertos impactos, pero no todo el territorio nacional está diagnosticado. Hay ciertas zonas del país en donde las afectaciones son muy graves, sobre todo aquellas zonas donde hay minería ilegal. Estas zonas han sido muy afectadas, en especial por la descarga de mercurio en los cuerpos de agua, y seguramente ese es uno de los temas que más nos llamó la atención como resultado de la investigación, pero no es el único. Tal vez si tuviéramos que hablar de la minería ilegal, ahí encontraremos también datos bastante importantes en relación a la afectación de esa actividad sobre áreas protegidas que se supone que son el centro de nuestro afán de conservación como Estado colombiano. Entonces es importante hacer la diferenciación entre la minería legal, la minería a la que se le dan permisos y cómo se dan esos permisos, y la minería ilegal. Si entramos por el lado de la minería ilegal, ¿qué encontraron ahí? La minería legal está afectando especialmente… ¿La ilegal? La ilegal, sí. La ilegal está afectando especialmente zonas de áreas protegidas y digamos que esa es una de las primeras preocupaciones latentes del resultado de la investigación. Estas zonas que el Estado, desarrollando su obligación de determinar los artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional, deberían estar especialmente resguardadas, vienen siendo afectadas por grupos que al margen de la ley vienen aprovechando el potencial minero colombiano sin dejarle al país ningún beneficio. Y hablamos de ningún beneficio porque obviamente estando fuera del esquema legal no hay ningún pago de regalías, no hay ninguna atención a los asuntos ambientales, sino solamente hay un afán de aprovechamiento. Esos afanes de aprovechamiento dejan en el medio ambiente desastres que no creo yo que en tiempos que podamos contar como generaciones vamos a poder resolver. Son asuntos muy graves y con consecuencias nefastas para la salud y para el medio ambiente. Por ejemplo, ¿dónde es más ese efecto? ¿En los ríos, en las fuentes de agua o en los páramos? Hay diferentes afectaciones. Por ejemplo, en las minerías o en las actividades mineras que no tienen ningún control suele utilizarse el mercurio. El mercurio sirve para que el oro, por ejemplo, se amalgame y pueda ser más fácilmente rescatado de esta actividad. Obviamente cuando el mercurio se usa sin ninguna atención, pues se descarga no solamente al aire, sino también en el agua. Estos efectos son acumulativos sobre el medio ambiente, es decir, no es solamente el impacto inicial, sino que vamos a tener impactos que podrían estar presentes en el medio ambiente y en la salud
inclusive algunos autores hablan de cientos de años. Así que un pequeño aprovechamiento que podríamos pensar que en tiempos es rápido, deja unas consecuencias muy largas sobre el entorno. Eso por parte de lo que tiene que ver con el uso del mercurio. ¿Y mercurio y agua, dónde están haciendo más efectos? ¿Dónde se están usando más? Colombia tiene 2 municipios en Antioquia que resultan ser los más afectados en el mundo por el uso de mercurio. Así que cuando hablamos del asunto de mercurio no estamos hablando de un tema de poca monta, estamos en los primeros niveles a escala mundial de desastres relacionados con el mercurio y que afectan especialmente el medio ambiente y esos agua. 2 municipios? Recuerdo ahora Remedios, que queda en Antioquia, y hay uno más que se me escapa en este momento. Las profesoras Carolina Montes y Claudia Rojas fueron quienes investigaron este tema y resaltan estos 2 municipios de manera muy particular. Y al lado de esto también hay toda una afectación social, porque no es solamente el medio ambiente y el agua y el entorno, suelo, flora, fauna los que se ven afectados. Al lado de esto hay también unos impactos a la salud muy graves de aquellas personas que se dedican a esta actividad ilícita. Tal vez no son conscientes de que este uso del mercurio le genera impactos sobre ellos y sobre sus hijos. Y no es solamente en Antioquia, donde el mercurio se usa pues, en Remedios, en Segovia, sino también en otras regiones del país. Hace poco nos impactábamos, nos sorprendíamos con unas imágenes aéreas de un río que prácticamente ha desaparecido en Cauca. Sí, desafortunadamente a lo largo del territorio podríamos encontrar ejemplos de esta devastación, inclusive en zonas tan emblemáticas desde el punto de vista ambiental como el Amazonas. Uno podría encontrar estos espacios que han sido totalmente invadidos y de difícil recuperación, zonas donde el verde ha desaparecido para dar lugar a espacios muertos, espacios sin ningún tipo de vida, pero donde efectivamente se realizó minería ilegal. Y la Corte Constitucional mandó a hacer una evaluación también al Chocó, donde se recibió una denuncia de la muerte de cerca de más de 30 niños por efecto del mercurio utilizado en los ríos. Ahora, también está la desviación de ríos, la retroexcavación, que es otra manera de hacer perder los lechos y las laderas de los ríos. Sí, si uno se pone a examinar la norma, que es especialmente el objeto de nuestra atención desde el Departamento de Derecho del Medio Ambiente, encontraría que desde el Decreto Ley 2811 del 74 se establecían condiciones claras para el aprovechamiento de los recursos naturales. En especial para este tema que usted trataba la desviación de los ríos o de los cauces, existen instrumentos que se supone que deben ser atendidos. Y evidentemente, pues no se puede actuar en el marco de lo legal cuando usted está generando un efecto como el de la contaminación. Y no es que nos preocupe solamente el medio ambiente, es que como usted lo dice, tener que atender la mortandad de 30 niños en un lugar tan importante como el Chocó, pero múltiples afectaciones a la salud a lo largo de todo el territorio, debería ser un problema que realmente preocupe al Estado. Sí, una minería que sin duda, y es calificado por muchas personas, le escuché también al rector de la universidad, calificada como minería criminal. Pero hay otro fenómeno también y es el de los títulos mineros que se otorgan a veces no con unas condiciones ni con unas evaluaciones muy precisas. Y tengo esta cifra según la cual entre el 2002 y 2009 se pasó de 1.1 millones de hectáreas a 8.4 millones de hectáreas tituladas en Colombia y de 391 títulos mineros en páramos. Sí, aquí hay una situación bastante grave y es que de alguna manera las autoridades mineras han ido por un camino y las ambientales por otra. No podemos decir que la protección de los páramos nazca con este pronunciamiento de la Corte Constitucional al que usted hacía referencia al principio de esta charla. Realmente la preocupación de los páramos viene como un sustento básico de la famosa Constitución Ecológica de 1991 y la Ley 99 de 1993. En esta ley se estableció que los páramos son un asunto de especial relevancia para la protección ambiental del país. A raíz de este principio de política ambiental colombiano se han establecido diferentes instrumentos. Lo que hace la Corte en este instante es aclarar el sentido y alcance de una norma del plan que de alguna manera podría haberse entendido como que se permitiría
afectación en los páramos. Que se permitiría que los títulos y los trabajos hechos de cierto tiempo hacia atrás podían continuarse haciendo hasta que terminaran. Y esto, pues, leído desde los ojos del derecho ambiental, es absolutamente inadmisible. ¿Por qué? Porque los páramos, como los hemos tal vez como escuchado a través de los medios de comunicación, son fuente de agua. Pero no solamente por eso, sino que en un momento como el que vivimos en Colombia, de sequías, hablar de pasar por encima de estos especiales ecosistemas no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque estas normas ambientales dan prioridad al abastecimiento del agua para el hombre. Y si permitimos que actividades como la minería o cualquier otra que pueda afectar al entorno se desarrolle en este especial ecosistema, pues realmente estamos condenando a Colombia a un futuro sin agua. Y podemos vivir sin diferentes elementos, pero evidentemente pues no podemos vivir sin agua. Así que lo que hace la Corte es reconocer la importancia de este recurso natural y dar una especial prevalencia a la protección del medio ambiente. Sí, para medir la importancia de los páramos, pues citar esa estadística según la cual la he leído, no sé si corresponde a la que ustedes tienen, el 70% del agua que consumen los colombianos es de los páramos. Sí, las estadísticas que usted maneja son correctas. Efectivamente, el agua potable que tenemos los colombianos, y que le tengo que decir que no es mucha, viene especialmente de los páramos. Las afectaciones por diferentes tipos de vertimientos, y pues tendría que decir que no solo generados por la actividad minera, sino por diferentes sectores, son gravísimas en el país. He tenido la oportunidad de desarrollar este tema con especial interés, pues digamos que el asunto que me convocó a mi tesis doctoral, y le puedo afirmar que el asunto del indebido manejo de las aguas residuales en el país es gravísimo y no solamente viene de la actividad minera, pero obviamente el asunto minero es relevante. Sí, ¿por qué razón, siendo tan ricos en páramos, somos una potencia, decíamos, poseemos la mitad de los páramos que existen en el mundo, ¿por qué se otorgaron con tanta facilidad y en tal cantidad los títulos mineros? Los títulos mineros en páramos. Los títulos 108.000 hectáreas. Es que se afecta a gran parte del país. Los títulos mineros son una competencia de autoridad minera. Sin embargo, para poderlos poner en marcha, para que usted efectivamente pueda desarrollar el proyecto minero, necesitará siempre del aval que da la autoridad ambiental. Así que, a pesar de que exista el título, no podemos afirmar que la consecuencia directa es que se va a poder aprovechar dicho título. ¿Dónde estaría el peor escenario posible? Que un instrumento administrativo ambiental permita el uso de este título o el desarrollo de este título, conociendo que se está afectando un ecosistema tan representativo como son los páramos. Ahora bien, las autoridades mineras deben también conocer el territorio, deben conocer los determinantes ambientales y de ninguna manera pueden otorgar títulos en zonas que son de especial relevancia ecológica. Argumentos de defensores de la minería, porque por supuesto también hay una gran industria minera, dicen que uno de los problemas que hay en Colombia es la delimitación. Sí. No se sabe dónde empieza un páramo en muchos casos. Se piensa que empieza más arriba y resulta que es más abajo, y cuando ya se ha obtenido el título o cuando han empezado los trabajos se establece que eso era un páramo. La delimitación de páramos es uno de los asuntos más relevantes para poder decir qué es lo que vamos a proteger. En esto yo creo que se ha avanzado de una manera importante. El Instituto Alexander von Humboldt es el instituto que en Colombia maneja los asuntos relativos al conocimiento de la biodiversidad y obviamente a la determinación de estos ecosistemas. Este instituto ha desarrollado un mapa de páramos, es decir, hay cierta información al respecto, inclusive al interior de la organización administrativa existe un sistema de información que nos puede determinar si el páramo, en algún caso, ha sido definido como área protegida. Podríamos encontrarlo a través del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas. Es decir, hay cierta información base que, aunque no es absolutamente perfecta, debería tenerse... Le falta un nivel de detalle o mucho nivel de detalle a ese mapa del von Humboldt. Algunos dicen que falta muchísimo nivel de detalle, pero yo le diría, mire, en medio ambiente el asunto no va solamente en el nivel de detalle que le pueda entregar una organización. Usted como dueño de un proyecto, una obra, una actividad, y estamos obviamente en el campo de lo lícito, tiene que tener en cuenta cuál es la condición ecosistémica del lugar donde usted quiere desarrollar la obra.
y no puedes conocer la normatividad ambiental vigente. Y como le digo, inclusive como principio ambiental general de Colombia, principio de política ambiental, se deben proteger estos espacios. Así que más allá de la definición o no precisa que debe hacerse, y yo creo que es un objetivo del corto plazo que tiene que lograrse en Colombia, debe privilegiarse siempre al entorno natural y debe tenerse en cuenta este asunto por parte de los dueños de los proyectos. ¿Y qué hacer, María del Pilar, con esas zonas de páramo que están completamente intervenidas? No es solamente que haya minería, es que hay poblaciones ya ahí construidas y con gran cantidad de habitantes, que además dependen exclusivamente de lo que extraen de ese páramo. El Estado tiene que asumir la responsabilidad que ha tenido, y yo pienso que en algunos casos debe asumir su responsabilidad por omisión. El permitir que se desarrollen allí cultivos de papa, que se desarrolle ganadería extensiva, que allí se desarrollen actividades que generan impacto, es una responsabilidad no solo de los particulares, sino obviamente también del Estado. Y así las cosas, pues se deben poner en marcha actividades que en algunos casos sé que se han avanzado. Por ejemplo, se me ocurre el pago de servicios ambientales o pago por servicios ambientales. Usted no le puede decir a la gente, ya no viva de esto, y no darles una oportunidad para su desarrollo, para cubrir sus necesidades. Estos esquemas de pagos por servicios ambientales han procurado dar una solución al asunto, dándole trabajo de alguna manera de guardabosque, por ejemplo, o de sostenimiento de esta biodiversidad, pagando por ello. Usted no puede aparecer de la noche a la mañana diciendo no se toca el páramo sin dar soluciones reales para aquellas personas que tradicionalmente han vivido el aprovechamiento de estas zonas. De la minería que se produce, de la producción minera de Colombia, la proporción entre la ilegal y la legal, según las estadísticas que se puedan tener, ¿cómo es? Es más alta la ilegal. Más alta. Dentro del estudio que hicimos aquí, especialmente recuerdo, dos penalistas estuvieron, digamos que analizando el asunto y nos dan datos muy reveladores. Y es que si se tienen en cuenta los documentos que tenemos de Defensoría del Pueblo, del propio Ministerio, se encuentra que el porcentaje de minería ilegal en el país es superior a la minería legal. Y esto lo tiene usted que leer también de la mano de la actividad de grupos al margen de la ley. No es un asunto de bandas criminales que se dediquen exclusivamente a esto. Son diferentes sumando todas las actividades mineras, en todos los minerales, o esto es separando por oro, por otros metales. Hacen referencia a los autores que recuerdo, hacen referencia al coltán, por ejemplo, hacen referencia al oro, y hace referencia, digamos que especialmente estos dos minerales, pero ellos dan datos como generales de minería ilegal. ¿Cuál es la minería ilegal? Aquella que no ha cumplido con todo el marco administrativo determinado en la norma. Es decir, no pasaron jamás por un título minero y obviamente nunca por un requerimiento ambiental. Estamos en ese escenario. Un factor importante en esto que ha pasado con el auge de la minería ilegal o criminal es los precios. El comportamiento que tiene el oro comparado incluso con de productos ilícitos, con estupefacientes. ¿Cuál es ese comportamiento de precios que han encontrado? Mire, recuerdo ahora perfectamente un dato que nos presentaba el mismo artículo de mercurio y minería, y saltaban de precios más o menos del 98, entre 200 y algo dólares, a precios del año pasado, donde la escala era de 1000. Así que este movimiento tan rápido es obviamente un incentivo para la actividad ilícita. Pero insisto, que los precios se impulsen no puede ser un contrapeso pues, para que el Estado no actúe de conformidad como lo que le corresponde, ¿no? Como autoridad administrativa de policía, y ponga las cosas en orden. Sí, esa riqueza de páramos al mismo tiempo y la riqueza de ríos, la cantidad de ríos que tiene Colombia abren una imposibilidad, o sea, la hacen vulnerable al mismo tiempo, porque pues más gente va a atacar esos páramos, va a ir en busca de esos páramos de manera ilegal, y más difícil la protección, que no hay infraestructura para proteger tanto. Yo creo que existen dentro del territorio nacional diferentes autoridades que tienen a su cargo la labor de administrar el territorio.
Y desde lo ambiental, pues el Sistema Nacional Ambiental permite y da competencias para que diferentes autoridades de diferentes niveles tome, digamos que a cargo la función y lo haga de una manera clara y de una manera eficiente. No solamente es competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es competencia de las corporaciones autónomas regionales, de las corporaciones de desarrollo sostenible, de los grandes centros urbanos, de los departamentos, de los municipios. Cada uno de ellos, de acuerdo a esta ley, la ley 99-93, tiene obligaciones en materia medioambiental, y esto sin contar Fiscalía General de la Nación, que tiene una unidad especial dedicada a estos temas ambientales. Es decir, yo creo que las herramientas existen, lo que podría faltar es un poco de gestión sobre las herramientas. Precisamente el fallo de la Corte traslada al Poder Regional, devuelve al Poder Regional la decisión sobre la explotación minera. Sí será seguro, garantizado que esos entes regionales puedan administrar eso. La idea es que para ciertos proyectos que sean identificados como de especial relevancia, no sea solamente la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales la que tome la decisión, sino que sean las corporaciones autónomas regionales las que deben conocer su jurisdicción, las que tomen la decisión en la materia. ¿Usted es optimista o es escéptica en cuanto al futuro del medio ambiente ante la minería? Yo creo que, si me dice, yo estaría en un nivel de equilibrio que intento tener, y más representando a la universidad que represento, que es el externado. Yo creo que uno debe buscar la mejora ambiental sin detrimento de la actividad minera lícita. El Estado debe ponerse en la tarea de privilegiar la acción administrativa sobre esta acción minera ambiental lícita. Debe olvidarse de alguna manera de prejuicios frente a la actividad minera y debe atender con especial interés todo aquello ilícito que se está desarrollando en el territorio, porque creo que allí está la principal afectación. Es decir, creo que el futuro de Colombia puede ser mucho más verde si la administración cumple con su función. ¿Usted cree en la consulta popular para los proyectos mineros? Yo creo que en algunos casos debe darse, sí señor. Bueno, ¿y por qué el externado, cree usted, se le metió a semejante proyecto de 2 años de hacer este estudio, que como decía al comienzo es lo más grande que se haya hecho desde una universidad privada, no sé, desde la pública, pero en torno a un tema específico, como la minería y el medio ambiente? Cuando le preguntaban al rector el por qué, él decía que quería tomar un tema que realmente pudiera tocar múltiples aristas de la sociedad colombiana, y yo creo que el asunto minero así lo hace. El resultado de la investigación incluye asuntos tan particulares como, por ejemplo, la relación del turismo y la minería, pero también habla de temas históricos, temas de la administración de la empresa minera, temas de cómo hacer la actividad minera respetando el interés de desarrollo que ella misma tiene implícito, pero también, y este es el tema del tomo 2, cómo hacerla de una manera ambiental. Así que yo creo que si tuviéramos que escoger un tema, y efectivamente así lo hizo el rector Henao, pues el tema de minería y desarrollo es un tema muy relevante para el país. Sin duda, y además en una coyuntura muy particular, y cuando hay preocupación en el mundo, y ya también en Colombia, sobre el medio ambiente, una universidad que desde el comienzo ha protegido muy bien eso en su entorno, en su propio entorno. Pues muchas gracias, María del Pilar García, por habernos acompañado e ilustrado más sobre este estudio en lo que tiene que ver con minería y medio ambiente. Gracias a usted. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Nos vemos en la próxima oportunidad. Que descansen. En RTBC, conversemos de actualidad.